cómo hablarles de sexo a los niños. Nos lo cuenta una de las mayores expertas en el tema en Latinoamérica, Alessandra Rampolla. Y si usted está sentado junto a su familia, no se puede perder este reportaje. ¡Qué guapa que es esa niña! Aquí están tus ojitos, tu nariz, la boquita, el ombligo y aquí las piernitas. Sí, las piernitas y las rodillas. Muy bien. Esta es una escena muy común entre padres e hijos, pero aquí faltó algo fundamental. La madre no nombró los órganos sexuales, las partes íntimas de la niña, y no los trató como el resto del cuerpo. Pero, ¿cuál es el problema? Según expertos, esto podría tener severas consecuencias en la vida de estas personas. Embarazos no deseados, enfermedades venéreas y hasta abuso sexual por una deficiente o escasa educación sexual. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de sexo con nuestros hijos? ¿Y qué podemos hacer para cambiarlo? Te digo, mami, ¿de dónde salen los bebés? ¡Ay! ¿Y qué digo? Y ahora sí, ¿con qué me encuentro? Alessandra Rampolla, una de las más reconocidas sexólogas de Latinoamérica, por su abierto lenguaje y espontaneidad a la hora de hablar de sexo. Recuerda que esto se va a colocar en la base del pene y cuando él te penetra, esas puntitas y esas pullititas suavecitas van a rozar con la parte externa de tu vagina. Fue invitada al Ecuador para una conferencia de la reconocida marca Yambal y pudimos conversar con ella sobre el tema de su último libro, Cómo hablar de sexo con sus hijos. Pero quisimos empezar por preguntar en las calles, ¿qué le dijeron a usted sobre el sexo? ¿Qué nos explicaban? ¿Qué es lo que nos cuelga, qué tenemos, cuál es la diferencia con las niñas? Eso era un mito, eso no había como hablar, era un pecado. Que si me iba a la cama con un hombre iba a sacar guagua, me decía mi mamá. No podíamos nosotros, sino toparnos los órganos sexuales para hacer nuestras necesidades. Y no podíamos ni observar el sexo opuesto. ¿Qué digo? Es el problema que tantos padres se encuentran. O sea, para muchos papás, la intención de querer ser buenos padres y poder educar sobre este tema está requete clara. No tienen un modelo a seguir. ¿Cuándo es el mejor momento para hablar de sexo con los niños? ¿Cuándo? Desde siempre, desde que nacen, literalmente. Fíjate que los padres empiezan a nombrar partes del cuerpo y nombran todo, llegan al ombligo y saltan a las rodillas. Sí. Hay como que todo un área que evadimos porque y cuando se nombra mal, el totin, la florcita, el pitito, la manguerita, no sé qué nombre usan acá en Ecuador. Cualquier nombre, pollita. Decían bizcochito. De cariño, y para no caer en la cuestión tan cruda y suavizarlo, amortiguarlo algo, le decían pollito o pollita. Así le decimos, gigita. No se les dice la verdad, ese es el asunto, que nunca se les habla claramente a los niños. Y ese es el error más grande que cometemos los padres de familia. Yo les digo por el nombre, el pene y la vulva. Y sin tapujos, sin prejuicios, de ninguna naturaleza. Es más, yo me bañaba con mis niños cuando eran pequeños, igual con mi esposa nos bañábamos juntos y ahí hacíamos conocer lo que son los órganos de cada persona. ¿Por qué es importante usar el nombre correcto para cada parte del cuerpo? Cuando tú de entrada estás definiendo una parte del cuerpo con un nombre que no es el correcto, hay un mensaje tácito de que algo está mal con eso que no lo puede decir el nombre de verdad. Y ya empieza a generar un mensaje, es una educación, estás dando un aprendizaje de que algo está malo con esta parte de mi cuerpo que representa mi sexualidad. Toda esta información también lo que está haciendo es que le está dando buenas herramientas a ese niño y a esa niña para que pueda protegerse ante eventuales posibles situaciones de acoso, de abuso, de cosas feas que sí pasan en la vida y que están relacionadas con actividad sexual. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente un 20% de mujeres y 10% de hombres asegura haber sufrido abusos sexuales en la infancia, y la edad media de los abusos sexuales reportados es de 9 años. Cuando el niño sabe, por ejemplo, nombrar el nombre exacto de la parte del cuerpo, y viene y te dice, fulanito o sutanito me tocó, allá abajo. Allá abajo,
allá abajo hay un montón de cosas. No es lo mismo allá abajo que decir específicamente me tocó la cabeza del pene, o me puso la boca sobre los testículos, o lo que fuera, en términos de estar haciendo una denuncia ante un abuso sexual. Puede ser más proactivo, puede tener el niño también más control de decir, ¿sabes qué? Mi pene no lo toca a nadie que no sea tal vez mamá cuando me está bañando o papá cuando me está bañando. A mí me da mucho más susto no protegerlo al no darle la información pensando en que estamos de alguna manera protegiendo su inocencia. ¿Quién debería hablar de sexo con los niños? No, mi amor, tú le tienes que explicar, yo no puedo. No, habla tú. Muchas veces se intenta delegar la tarea a la escuela, a la religión o a alguien más. El problema surge cuando los adultos no definen quién de los dos padres debe ser el que da la información al niño. Es ridículo, yo no puedo. Sí, es muy fácil decir que se encargue otro, porque como no sabemos cómo hacerlo, pues bueno, pues algún experto sabrá qué decir. ¿Qué significaría para los padres el poder y el lograr hablar de sexo con sus hijos? Creo fervientemente que el gran reto para los papás no es solamente decir, ok, quiero educar a mis hijos sobre sexualidad, sino cómo me voy a educar yo para yo estar preparado para hacer una buena fuente de información y poder hacer esta labor. Y hasta que los padres no se encarguen de empezar aquí, para entonces ir a pasarle a los nenes, van a tener muchos problemas. Según el Censor Yambal de la Mujer Ecuatoriana, el 94% de las entrevistadas considera que la persona ideal para hablar de sexo a las hijas mujeres es la madre. Sí. Pero entonces, ¿quién debe hablar de sexo con los niños? Yo creo que ambos deberían, y que depende de cómo está formada la familia y cuáles son los roles establecidos en esa dinámica familiar, uno más que otro generalmente asume la responsabilidad. Hagámoslo juntos. Juntos. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la razón por la que los padres no se animan a hablar con sus hijos de sexo? Tienen miedo a decir las cosas mal y qué sé yo, miedo a que tal vez no conocen tanto como piensan, o conocen desde un lugar coloquial de experiencia y no con las palabras correctas. Tan preciosos. ¡Ay, curso! Porque una cosa es lo que uno dice personalmente o entre amistades o va aprendiendo de la vida y de la calle, y otra cosa es que se llama pene, se llama vulva, se llama eyaculación, se llama penetración, tienen nombres oficiales que están bien, que no son callejeros, que no son vulgares, pero que son correctos, y encontrar esa línea es bien difícil para muchos adultos porque no tienen la información. Y muchas veces, por esta falta de información o miedo a decirlo prematuramente, se cuentan toda clase de historias cuando los niños hacen la gran pregunta. ¿De dónde vienen los bebés? Bueno, no importa la edad, creo que nunca estaremos listos para contestar esa pregunta. El típico cuento de la semillita, de la mamá, el papá. Que se pone una semillita el papá donde la mamá. La cigüeña los trae. Bueno, ahí sí le decía que viene de parte de la mamá y de mí, y que tiene que comer bastante ceviche para... Entonces, ¿cómo se les debe hablar de sexo a los niños? A los niños chiquitos les gusta saber cómo funcionan las cosas, cómo vuela un avión y cómo es que sale orina por aquí y qué pasa con mi sistema digestivo, y por eso hay tanta obsesión con el pipi, la caca y todo eso. Pues qué pasa, por qué me dan cosquillitas por acá cuando me toco. Eso es importante que lo sepan entender y definir fuera de un contexto erótico, porque no lo tienen, son muy chiquitos, pero sí con un funcionamiento de para qué son estas partes. Pues mira, eventualmente por aquí saldrá un bebito. Un niño, por ejemplo, que entra y pesca a los papás a mitad de relación sexual. ¡Qué miedo tienen los papás! Trancando puertas, o se les olvidó trancar la puerta y les abrieron y ¡ay! ¿Cómo explican eso? Muchas veces se hacen los locos y piensan, Dios mío, se quedó traumado. Ahora va a tener pesadillas de la madre encima mío o lo que fuera. Mira, está bien, entraste. Regla número 1, ¿viste qué incómodo? Tienes que tocar la puerta. Validando la situación, no haciéndote el que no ha pasado nada. Porque al final del día sí pasan las cosas. Y si dejas las ideas o si dejas las conclusiones o si dejas las experiencias a definirse por obra y gracia, se terminan definiendo mal. ¿Cómo darse cuenta si ya tienen la necesidad de hablar de sexo? Yo pienso en mí misma, que termino siendo sexóloga, y todo comienza con una curiosidad adolescente, porque en mi casa a mí no me hablaron de sexo. Todavía mis papás no me han hablado de sexo, estoy esperando que me abran la puerta. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo cambia? Cuando los órganos genitales se transforman en órganos sexuales. ¿Cómo hablarles de sexo a sus hijos adolescentes?
y cuáles son las terribles consecuencias de no hacerlo. No es solamente que sepan que tienen que usar condones y que sepan de enfermedades y que sepan protegerse y que sepan de concepción y reproducción y todo esto, ni de placer, ni siquiera es eso. ¿Y qué hago yo con la vida? Con esta sexualidad que tengo. Lo veremos la próxima semana cuando hablemos de sexo en la televisión. Y recuerde que cuando usted abre la puerta para hablar con sus hijos de sexo, esta debe mantenerse abierta a lo largo de la vida. A partir de que son niños, también es otro lenguaje cuando son adolescentes, y esto lo veremos la próxima semana. Pero es momento ahora de saber cuál es la pregunta de la semana en www.tvecuador.com. Para ganarse la camiseta, usted debe responder cuáles son las selecciones con más títulos en la historia de la Copa América. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.